María Montessori nos dijo alguna vez, los buenos modales son el aceite de las relaciones sociales. Tan importante fue esta médico y pedagoga, ¿verdad?, que hoy en día se conoce el método Montessori. Recuerden que en una conferencia les dije que ella tomó muchas cosas de Rousseau en el Emilio, ¿no? Ese niño que, bueno, cuenta toda su historia con el tutor. Bueno, ella es hacia 1907, como italiana, escribió este libro, y hoy en día en las escuelas públicas, aunque actualizado, y en las escuelas privadas, se usa este método para enseñar a los niños, y además tiene una serie de ejercicios aprendiendo modales de gracia y cortesía. Es decir, que estas son grandes cosas que nos ha dejado una gran pensadora y que nosotros tenemos que usar y desarrollar. ¿Por qué? Porque debemos comunicarnos mejor. ¿Qué es la comunicación? Viene del latín comunicare, ¿verdad? Y significa unir, compartir, comulgar. No podemos unir, compartir y comulgar juntos, ¿verdad? Sí, en la familia, que es la primera escuela, aquella educación de valores y de principios que da la familia, si nos tratamos mal, si nos gritamos, nos tiramos los platos por la cabeza, nos empujamos, como suele suceder en familias que están acostumbradas a ese trato. Recordemos que todas estas cosas de las que hablamos hoy se aprenden en la primera escuela, que es la familia. Y nosotros tenemos que tratarnos bien, ¿verdad? Y tratar bien a nuestros hijos, lo cual no implica que renunciemos a la autoridad, ¿verdad? Podemos ser perfectamente padres con autoridad. Entonces, la comunicación sana incluye siempre buenos modales en la familia. Más allá de poder comer con gracia, ¿verdad? Más allá que eso es muy bueno, es como una danza. Está bueno también tratarnos bien, con una sonrisa, hablarnos. Muchas veces los hombres cabeza de familia particularmente, y también las mujeres hoy en día que son cabeza de familia, reservan los buenos modales para el trabajo porque, bueno, tienen un jefe, quieren quedar bien. Pero la realidad es que cuando llegan a la casa llegan con unas caras largas y todo el mundo está afectado. Bueno, esto es lo que no hay que hacer. La caridad bien entendida y los buenos modales bien entendidos empiezan por casa. Eso decía mi abuela y realmente tenía razón. Debemos tratarnos bien y considerarnos. ¿Por qué? La comunicación patológica, entonces, a diferencia de la comunicación funcional, sana, esta es la comunicación disfuncional, patológica, está hecha justamente de insultos verbales que pueden ser dichos con un grito o a lo mejor con la voz baja, e ironías, ¿verdad? Por ejemplo, padres que nunca le gritan a los hijos, pero le dicen, nunca pensé que vos podrías o que tú podrías sacarte una buena nota en la escuela. Estamos rebajando a nuestros hijos o a nuestras esposas o esposos. Ojo cómo nos tratamos. El otro es hablar sin escuchar al otro. Los adolescentes les encanta eso y a los padres también nos encanta, porque le damos discursos al niño, lo sentamos y le decimos, vamos a hacer esto, esto y lo otro, tú te tienes que portar bien. Pero bueno, eso es un monólogo. Tenemos que favorecer el diálogo, la dialogicidad. Hacer lo que viene en gana, ¿no? Es también comunicación patológica. Gritar, salir sin dar explicaciones, llegar y encerrarse en el dormitorio. No solo los adolescentes, los padres lo hacen también. Hoy estoy cansado, tuve un día terrible, y entonces se aíslan y se van. Y por supuesto, la indiferencia. Esta es la peor expresión de malos modales, y yo le llamo en uno de mis libros violencia pasiva, porque entonces yo llego y no existe nadie, y entonces no me comunico. Claro, como dice la primera regla de la comunicación, es imposible no comunicarse. Por lo tanto, estamos comunicando que no queremos comunicarnos. Y esto es muy triste, y esto está costando a nuestros adolescentes el incremento de ciertas enfermedades que tienen que ver con la comunicación disfuncional. Y también la comunicación patológica es ausencia de palabras de cortesía. Por favor, me permitís, gracias. Hace milagros esas palabras, Buenos días, buenas tardes. Entramos a un ascensor, no saludamos a nadie, nadie nos saluda, nos estamos robotizando, Y está bien actualizarnos, aceptar las redes sociales, todo eso está muy bien, pero la humanidad la tenemos que conservar. Y una de las manifestaciones más importantes de la humanidad son los buenos modales, que no podemos de ninguna manera olvidar.
¿Cuáles son las características de una sana comunicación? Caricias positivas en lugar de negativas. Y ustedes me dirán, no doctora, pero las caricias son siempre positivas. No, las caricias pueden ser negativas. Las familias que se comunican a través de los malos modales, a través de los gritos, de los insultos, están enseñándole al hijo un tipo de caricia que es negativa, y entonces son familias sociópatas, no psicópatas, sociópatas. ¿Por qué? Porque celebran la violencia, se tratan todos así, se empujan, se quieren mucho, pero esa es el tipo de comunicación que han elegido. Entonces, las características de una sana comunicación son caricias positivas, sonreír a menudo. Ustedes sabrían que se generan, por más que no nos sintamos felices, si un día estamos muy mal, ensayen una sonrisa, porque ocurre que hay una respuesta neurológica interesante. Se liberan ciertas hormonas muy particulares que nos hacen sentir bien, y si nosotros sonreímos gracias a las hormonas, a las neuronas espejo que todos tenemos cuando uno va por la calle, yo sonrío, ¿no es cierto, Sergio? Te sonrío y tú te sonríes. Eso sucede justamente porque tenemos neuronas espejo que copian nuestras conductas. Ojo, así también si insultamos y vamos con gesto severo y caras largas, nos van a copiar eso, y eso no hace bien. Cordialidad. Ustedes saben que la cordialidad viene del latín cordis, que quiere decir corazón. Cuando somos cordiales es una virtud de fortalecer el corazón. Qué lindo. Cordialidad también es lo mismo que concordia, que viene del latín cordis, corazón, ¿verdad? Todas estas cosas que realmente hacen al calor humano, hace que nos sintamos bien todos, ¿no? Porque no importa que sepamos mucho, los doctorados que tengamos, los diplomas colgados, si no somos cordiales, si no somos humanos. Esa es la dimensión que tenemos que rescatar hoy en día, donde importa lo material, la cantidad de dinero que tenemos y los títulos. La escucha atenta, en la familia, a la esposa, a los hijos, escucharlos un 80% del tiempo y un 20% hablar. Qué notable, nosotros hacemos todo lo contrario. Hablamos un 80% y un 20% por ahí un poco cansado ya de hablar. Escuchamos, pero sin escuchar demasiado, ¿verdad? Y esto es muy importante con los hijos. Beneficios orgánicos de ser amable. Bueno, libera hormonas positivas, libera, por ejemplo, la oxitocina, que es la hormona del amor, la que las mujeres liberamos cuando tenemos un hijo. Bueno, se libera no solo cuando decimos a alguien algo amable, cuando le sonreímos, cuando lo tratamos bien, sino que al otro también le genera ese tipo de emoción placentera, ¿verdad? Las hormonas de la felicidad, las endorfinas. Prolonga la vida, obviamente, porque si vivimos mejor, vamos a vivir más tiempo. Controla la presión arterial. Estas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Vamos a salir de esta conferencia hoy tratándonos bien ya por una cuestión médica. Esto es lo que tenemos que hacer. Además, reduce el estrés. Ustedes saben que el estrés es una respuesta evolutiva humana. A las 3 de la mañana entra un ladrón a mi casa, y entonces yo me dispongo a atacarlo o a huir, y se liberan en mí cortisol y adrenalina. Pero después, cuando vino la policía, todo se solucionó, baja esas hormonas del estrés. ¿Qué sucede? En esta sociedad vivimos con las hormonas del estrés alto, porque todos estamos preocupados, todos salimos a trabajar, ¿no? Y todos estamos muy preocupados, particularmente acá en Estados Unidos, por la parte económica, que es necesario tenerla. Pero bueno, tenemos que reducir ese estrés, y lo podemos hacer cuando estamos muy estresados, empezando a tratar bien a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras parejas. Bueno, otros beneficios orgánicos, pero además psicológicos. Fortalece el sistema inmunológico. Es decir, que ustedes, cuando se tratan mejor entre ustedes y la familia, van a tener menos enfermedades, menos gripes, menos enfermedades virales, menos enfermedades bacterianas. Qué notable, vamos a contraer menos enfermedades, inclusive desarrollar o disparar menos enfermedades autoinmunes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy importante este nivel de esta barrera, ¿no?, en contra de las enfermedades. Desarrolla la autoestima básica. ¿Qué es la autoestima básica? Bueno, nosotros nacemos y la autoestima básica es como un tronco, ¿no es cierto?, como una plantita,
que después se va fortaleciendo. Y entonces en la vida, cuando tenemos una autoestima sólida y aparece una circunstancia fea, nos despidieron del trabajo, estamos mal en la universidad, esa empieza la autoestima circunstancial, que se puede bajar, porque claro, lógicamente me pongo triste porque me han sacado, digamos, del lugar o de la posición que quería. Pero si yo tengo una autoestima básica, criada por mi familia, y ahí viene el respeto al niño, la autoridad, los límites. Respetarlos es ponerle límites, respetarlos es decirle que no más a menudo, respetarlos es no ser amigos de nuestros hijos, sino ser los padres. Esto es importante. Desarrolla la compasión, voy a querer al otro. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo yo cuando trato bien al otro, pienso, me pongo en los zapatos, soy empático, puede estar pasando lo mismo que yo, y entonces a lo mejor como se siente mal, yo lo voy a tratar bien, y vamos a empezar una especie de cadena de positivismo muy importante. La confianza neurológica. Cuando nosotros empezamos una conducta nueva, en el cerebro se desarrollan como si nosotros en la selva con un machete hiciéramos un camino. En el cerebro se forman caminos y luego se siguen transitando esos caminos. Vale decir que esa confianza neurológica me va a hacer sentir bien a mí, y por lo tanto voy a querer repetir esa conducta y que la repitan conmigo. Dale Carnegie, en su libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, murió en 1955 y dejó este libro que, según los expertos, se ha leído más que la Biblia. Realmente un libro muy interesante, ¿verdad? En donde él establece ciertas cosas, por ejemplo, la asunción de responsabilidades, ¿no? El hecho de que cuando una persona quiere cambiar a los demás, tiene que cambiar primero uno mismo. Nació en 1888, así que ya a principios del siglo XX él decía esto, que la psicología hoy en día está probando y está desarrollando, ¿verdad? Y entonces hay una serie son 20 consejos, pero algunos los he destacado en rojo. Y uno dice, esfuérzate en crear un clima positivo en tu hogar. Ya hablaba de la familia y de crear un clima positivo. Si yo llego con un problema, voy a dejar como si fueran los zapatos, que en algunas casas no se sacan los zapatos, voy a dejar los problemas afuera. Y voy a decirle a mi señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo día, ¿cómo la pasaste? Bueno, todos tenemos problemas, lo que no tenemos es el derecho a amargar a los demás con nuestros problemas. No criticar. Recordemos cuando vamos a criticar a nuestro hijo, a nuestra esposa, que nosotros hemos cometido errores y no nos ha gustado que nos critiquen. Admitir rápidamente si te has equivocado. En esta sociedad, el mundo desarrollado, pareciera que es una enfermedad mortal equivocarse. Está prohibido y hay que equivocarse. La única manera de enseñar y la única manera de aprender es equivocarnos miles de veces, como me pasó a mí, como le pasa a todo el mundo. Atribuye, y esto es muy importante, atribuye a terceros una buena reputación que buen seguro se esforzarán en mantener. Cuando tú quieres que tu hijo o tu amigo o tu esposa sea un ser realmente exitoso, tienes que decirle, eres un ser exitoso, hijo. Solo estamos esperando el momento que eso se manifieste. Y entonces ocurre que va a ocurrir. Es decir, que de la misma manera, si tú le dices a tu hijo, eres un inútil, nunca haces las cosas bien, va a seguir siendo un inútil. ¿Por qué? Porque, como decía el gran psicoanalista Jacques Lacan, la palabra funda un hecho. ¿Qué cuidado tenemos que tener con nuestras palabras? De ahí que los buenos modales son importantes. Utilizar palabras positivas. No intentes cambiar la forma de pensar de tu cónyuge o de tus hijos. Vamos a tratar de hacer una sinergia de diferencias, de unir las diferencias. Y si hay diferencias demasiado profundas, hablarlas, dialogar. El otro tiene sus características y debemos respetarlas. Habla de aquellos temas que te interesen a tu interlocutor. Cuando llegamos a casa, a los hijos, ¿qué tal? ¿Cómo te fue, hijo? Bien, yo a lo mejor tengo ganas de contar un par de cosas, pero voy a esperar para ver qué hace mi hijo. Si él está acostumbrado al diálogo, pues inmediatamente va a empezar a contar. Si no está acostumbrado, y como apertura al diálogo, y esto para los papás que no hablan mucho con los hijos, pueden sí empezar a hablar ustedes de su día. Bueno, a papá le fue muy bien, siempre cosas positivas, no vamos a amargar. Bueno, me fue muy bien, conocí nuevas personas,
Y entonces de a poquito vamos ingresando y enganchando a nuestros hijos para que hablen, particularmente si son adolescentes, aunque es conveniente el diálogo empezarlo desde que son bebés, con la papilla, cuando le estamos dando la papilla vamos hablando con ellos. Y a muchos amigos que me dicen, pero ¿para qué si los bebés no entienden nada? Entienden más que nosotros, porque captan la energía que nosotros tenemos. Si realmente estamos bien o estamos mal, casi no tenemos que hablar, pero es importante que le hablemos, porque ellos lo agradecen con un gestito, con una sonrisita en su lenguaje infantil. Es muy importante. Es decir, que esto es el ABC de los buenos modales, la psicología y todas las cosas que vamos de alguna manera a aprender acá, a cómo enseñar los buenos modales en Universidad de la Familia. Ahora sí, estas conferencias son apenas abrebocas, ¿no? Son apenas un aperitivo, como decimos en mi país, para que ustedes comprendan de qué se trata. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Caricia negativa, que hay caricias negativas, no solo positivas. La confianza neurológica, esos caminos que se abren en el cerebro, también se pueden abrir caminos de desconfianza neurológica. 80% escuchar, 20% hablar, aunque seamos los padres. Autoestima básica, esa columna vertebral de la persona, que cuando le pasa algo en la vida y aparece la autoestima circunstancial decaída, bueno, la persona no se va a autodestruir, no va a entrar en una depresión profunda. Bueno, va a tener recursos ya, desde la infancia establecidos para poder hacerle frente a esa situación. ¿Por qué? Porque como dijo Francisco Luis Bernardes, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tirar semillas para que fertilicen en la tierra de nuestros adolescentes, de nuestros niños, desde muy pequeñitos, ¿verdad?